Hay noches que cambian todo sin avisar. En un pequeño restaurante, entre el ruido de los cubiertos y el olor a café, un hombre se levantó de su silla para defender a una desconocida. Nadie imaginó que ese gesto, tan simple, tan humano, lo arrastraría a una cadena de secretos, fuego y redención. Él solo quería ayudar. Pero esa decisión lo llevaría a perderlo todo y a descubrir que a veces el destino se repara con las manos del corazón. Lo que pasó aquella noche empezó como un murmullo y terminó como un juramento silencioso. El restaurante marino olía a café recién colado y a pan tostado con mantequilla. La plática de pueblo se mezclaba con el tintinear de la loza, esa música doméstica que da por hecho que el mundo va a seguir girando. Elías, 36, manos curtidas de taller, ojos con insomnio de padre, se sentó en la barra con Hazel, su niña de 7, que coloreaba un sol amarillo como si pudiera colgarlo en el cielo con lápiz. La luz del atardecer pintaba de oro los cristales cuando el aire se rompió. Un grito ahogado en la esquina, una silla arrastrada, un golpe seco contra el piso. La gente volteó. Un hombre apretaba el brazo de una mujer con una rabia terca. Ella respiraba entrecortado, la mirada perdida como quien busca una salida donde no la hay. Elías no pensó. Se puso de pie con esa calma que no es ausencia de miedo sino decisión. Caminó, se colocó entre ambos como un muro sencillo y firme. «Suéltala», dijo bajo, sin levantar la voz. El otro tanteó el impulso de soltar un golpe. Bastó la mirada de Elías, directa, limpia, para congelarlo. El gerente amenazó con llamar a la policía. El tipo masculló insultos y salió empujando la puerta, dejando detrás un silencio espeso y la respiración trémula de la mujer. No hicieron falta preguntas. Elías le ofreció una servilleta, luego una silla y después algo más valioso: no exigirle una explicación. La mujer, rímel corrido, manos temblorosas aferradas al bolso, asintió con un hilo de voz cuando él preguntó si quería café. Hazel desde la barra asomó su inquietud y Elías le sonrió para decir: «Todo bien, chaparra». Hablaron de cosas ligeras, como si echaran tierra suave sobre un incendio, que Hazel quería un casa del árbol, que el taller andaba flojo, que a veces la vida empuja y lo único es seguir apareciendo cada día. La mujer escuchó con esa atención que solo aparece cuando uno viene del borde. Agradeció. Dijo que algún día le mandaría algo por su bondad. Elías negó con la cabeza. «No me debe nada». Antes de irse se inclinó hacia Hazel. «Tienes un papá valiente», susurró, y salió al anochecer como si por fin hubiera encontrado la orilla. Elías creyó que ahí terminaba. Pero el destino, cuando reconoce a los que actúan sin cálculo, suele volver. 3 días después, la mañana cayó limpia sobre Willow Creek. Elías ajustaba la mochila escolar de Hazel en el porche cuando un auto negro, largo y silencioso se estacionó frente a su casa humilde. No era de ese barrio. Su carrocería espejeaba la cuadra entera, reflejando vidas que no conocía. Hazel apretó su mano. «¿Quién es, pa?» Del coche bajó un hombre alto, impecable, guantes negros, sombrero de ala corta. Caminó con esa seguridad que hace a los vecinos abrir cortinas. «¿El señor Elías Ward?», preguntó. Pronunció el apellido como si lo leyera en un expediente. «La señora Adriana me pidió encontrarlo». Le extendió un sobre lacrado. Adentro, una carta breve, escrita en papel caro con tinta sobria. «Elías, te debo más que un gracias. No solo te metiste aquella noche, me recordaste que aún hay quien actúa desde el corazón. No rechaces esto. No es un regalo, es una promesa cumplida. Debajo, un cheque». Elías sintió que el estómago le daba vuelta. $50,000. Con la renta atrasada, el compresor del taller pidiendo la muerte y la lista de pendientes que un padre solo conoce. Esa cifra era un puente entero, y sin embargo le supo ajeno. Trató de devolverlo. El chofer sonrió leve. Ella pensó que diría eso. «Me encargó decirle, ya fue transferido a la cuenta del taller. Considéralo una inversión, no caridad». El auto se alejó dejando en el aire un olor a gasolina fina y preguntas gruesas. Los días siguientes fueron un forcejeo entre el alivio y la duda. La transferencia era real. Llegaron clientes atraídos por el trabajo honesto de siempre, pero ahora con herramientas que ya no se trababan y un piso sin goteras. Pagó facturas que le quitaban el sueño. Reemplazó llaves que se barrían. Compró un gato hidráulico que elevaba coches y, sin querer, también su ánimo. Pero lo que de verdad lo movió no fueron los números. Fue la segunda visita. Una semana más tarde, el mismo coche volvió. Esta vez bajó Adriana. A la luz del día era otra, pulcra, segura, elegante, una presencia de portada, salvo por los ojos que al toparse con Elías se volvieron suaves. «Tenía que agradecerte como Dios manda», dijo con una sonrisa cansada pero honesta. «No te lo dije aquella noche, no soy lo que parecía. Dirijo una fundación. Llevo años ayudando a otros, pero esa noche se me olvidó lo que es necesitar ayuda. Tú me lo recordaste.
Elías, que incomodaba con los títulos y el dinero, notó que ella no venía a presumir sino a retribuir. Se quedó en el taller, conversó con Hazel, aprendió nombres del pueblo y al despedirse dejó una frase que a él se le clavó hondo. A veces quienes más dan son quienes menos tienen para dar. Tú me diste seguridad. Lo menos que puedo hacer es que no la pierdas. El pueblo empezó a cambiar despacito. El taller floreció sin fanfarria. Hazel por fin tuvo su casa del árbol. Elías la construyó con madera barata y promesas caras. Los vecinos, que conocían la tristeza con nombre y domicilio desde que la esposa de Elías murió en aquel accidente, lo vieron sonreír de nuevo, como si alguien le hubiera abierto una ventana por dentro. Adriana se volvió presencia discreta. A veces en jeans y gorra, otras en traje sastre. Llevaba comida para Hazel, donaba a la escuela, escuchaba más de lo que hablaba. Elías no lo notó al principio, pero su corazón, que había aprendido a trabajar sin esperanza, empezó a repararse con el mismo cuidado con que él arreglaba motores. Tornillo por tornillo, sin magia, con paciencia. Hasta que una noche de lluvia fina, golpeando los vidrios, Adriana llegó sin chofer, cargando una tristeza que ya no supo disimular. Mi padre dejó una empresa llena de codicia, confesó. Estoy tratando de cambiarla para que sea de personas, no de números. Y me está rompiendo. Elías sirvió café, ese lenguaje sencillo de los que no abandonan, y la dejó llorar por primera vez a salvo. Hazel entró a mitad, la abrazó con esa inocencia que entiende más que 1000 discursos. En ese abrazo Elías supo que no se trata de dinero, sino de presencia. Pasaron meses y la costumbre se volvió confianza. Una mañana fría, Adriana citó a Elías en el restaurante Marino, el mismo lugar donde todo empezó. El salón estaba reservado en silencio. Sobre la mesa, 2 tazas humeantes y un sobre con algo más que tinta. Una propuesta que no era romántica, pero sí transformadora. Un programa comunitario de taller. Reparaciones gratuitas para familias en apuros, sobre todo madres y padres solos. Le llamó segunda como la segunda velocidad, porque dijo bajito, todos merecemos otra oportunidad para avanzar. Elías sintió un nudo dulce en el pecho. Años intentando darle a Hazel una vida estable. Jamás imaginó que un acto sin testigos pudiera hacer olas tan lejos. Afuera el sol se colaba por la ventana. Adentro, algo parecido a la esperanza se asentaba entre ellos. Esa noche, cuando arropó a Hazel, ella preguntó, ¿ya somos ricos, pa? Él le apartó un mechón, sonrió. Tal vez no en dinero, pero con gente como ella somos ricos donde importa. Cerró la lámpara. En la penumbra, Elías entendió que ya no estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Y justo cuando creyó haber encontrado un ritmo, volvió a escucharse ese motor lejano frente a su casa. El mismo auto negro deteniéndose bajo la lluvia, pero esta vez no venía solo. La lluvia caía con esa cadencia que parece esconder secretos. Elías salió al porche secándose las manos con un trapo de taller cuando el auto negro se detuvo otra vez frente a su casa. Pero esta vez no bajó el chofer elegante. Bajó Adriana empapada, sin maquillaje, sosteniendo en una mano un sobre arrugado y en la otra una mirada que ya no sabía fingir fortaleza. «Necesitaba verte», dijo apenas, y su voz tembló entre el ruido del agua. Elías no preguntó por qué. Le ofreció entrar. Colgó su abrigo y el olor a café recién hecho llenó la casa como si intentara protegerlos del mundo. Hazel dormía en el sofá con su cuaderno de dibujos abierto. La inocencia siempre dormía primero. Adriana lo miró y rompió el silencio. Hay cosas que ni el dinero arregla. Mi empresa se está pudriendo por dentro. Mi consejo quiere venderla. Quieren borrar la fundación. Si pierdo el control, todo por lo que trabajé se acaba. Elías escuchó con la calma del que aprendió que las soluciones no siempre vienen rápido. ¿Y qué quieres hacer?, preguntó. Luchar, respondió ella. Pero no sé si podré sola. Él sonrió con esa paciencia de mecánico que desarma y vuelve a armar el mundo. Nadie puede solo. Entonces Adriana sacó del sobre unos documentos. Acciones de su compañía. Quiero transferirte parte de ellas, dijo. Elías retrocedió como si le hablara en otro idioma. No necesito eso. No es por dinero, insistió. Es porque confío en ti. Si algo me pasa, quiero que sigas lo que empezamos. Afuera, el trueno hizo eco a sus palabras. Elías tomó los papeles, los miró sin entender del todo y los dejó sobre la mesa. No sé si puedo aceptar algo tan grande. Adriana lo miró con una mezcla de cansancio y ternura. No lo pienses como grande. Piensa que el bien también necesita herederos. Esa noche no hablaron más. Se quedaron escuchando el golpeteo del agua en los cristales. Cuando ella se fue, la calle parecía una vena de luz bajo la tormenta. Elías pensó que todo aquello, la carta, el dinero, ahora las acciones, era demasiado para un hombre que solo sabía reparar autos y criar a su hija.
Pero algo dentro de él, la misma voz que lo hizo levantarse en aquel restaurante, le dijo que no todo lo grande nace de quererlo, sino de no poder ignorarlo. A la mañana siguiente, el pueblo se despertó distinto. Algunos decían que una mujer de ciudad se había enamorado del mecánico, otros que ella planeaba comprar el taller. Nadie sabía la verdad, pero las miradas se llenaron de curiosidad. Elías siguió trabajando, dejándoles hablar. Cada tuerca apretada era su manera de mantener los pies en la tierra. Esa tarde, mientras cambiaba el aceite de una vieja camioneta, vio llegar a Adriana de nuevo, esta vez vestida con un traje gris, firme y luminosa. «Necesito tu ayuda», le dijo. «Mañana habrá una junta. Quiero que vengas». «¿Yo? No tengo nada que ver con eso». «Sí tienes. Eres mi prueba de que lo que hago tiene sentido». Elías no durmió esa noche. Repasó cada palabra, cada mirada. No entendía del todo el mundo al que ella pertenecía, pero sí entendía lo que significaba ser la única persona en la que alguien confía. Al amanecer se puso la camisa menos manchada de grasa, dejó a Hazel con la vecina y subió al auto que Adriana había mandado. El trayecto hacia la ciudad fue un desfile de paisajes que parecían alejarlo de su realidad. Rascacielos, guardias, pasillos de mármol. En la sala de juntas, una docena de hombres lo miraron como si fuera un error de agenda. Adriana habló de proyectos sociales, de talleres comunitarios, de cómo una simple reparación puede devolver la dignidad a una familia. Elías se quedó de pie a su lado sin hablar, pero su sola presencia contaba la historia que ellos necesitaban escuchar, que la compasión todavía podía generar ganancias. Al final, uno de los directivos se levantó con desdén. «¿Y él quién es?», preguntó. Adriana sonrió. «El hombre que me recordó por qué empecé todo esto». El silencio se volvió un aplauso tímido, luego sincero. La votación fue rápida. El programa Segunda aprobado por unanimidad. Cuando salieron, Adriana respiró como si por fin soltara un peso. Elías la miró y dijo: «No necesitabas que te salvara. Solo necesitabas que alguien creyera en ti otra vez». Ella sonrió, y por primera vez en meses no lloró. Pero mientras el auto los devolvía a Willow Creek, Elías sintió que algo no encajaba. En el retrovisor, un coche oscuro los seguía desde hacía cuadras. Adriana lo notó también. Su mano tembló sobre la suya. «No digas nada», murmuró. «No todos quieren que el bien gane». El ruido del motor siguió como un eco que no quería morir. Elías lo notó antes que Adriana. Los años de taller afinan el oído para distinguir lo normal de lo peligroso. El coche que lo seguía no aceleraba ni se alejaba, solo mantenía la distancia. Adriana fingió mirar por la ventana, pero su mano buscó la suya. «No te alarmes», dijo. «Tal vez solo es coincidencia». Pero su voz sonó como la de alguien que ya no cree en las coincidencias. Cuando doblaron hacia el camino rural que llevaba a Willow Creek, el otro auto se desvió también. Entonces Elías pisó el freno con decisión. «Si quieren algo, que lo digan de frente». Bajó del carro bajo una lluvia fina, caminó hacia el sedán oscuro. El vidrio se bajó apenas unos centímetros. Del interior, una voz fría soltó: «Cuida tus pasos, Ward. No todos agradecen los héroes». Elías alcanzó a ver un rostro pálido y unos ojos que no olvidaría. El coche se alejó con un rugido que dejó el aire oliendo a amenaza. Adriana estaba pálida. «¿Quién era?», preguntó Elías. Ella apretó los labios, pensó un segundo y respondió con lo único que podía decir: «Mi hermano». Elías se quedó en silencio. No esperaba eso. Adriana le explicó en voz baja, mientras el limpiaparabrisas marcaba el ritmo de la confesión. Su padre, antes de morir, había dejado la empresa dividida. Mitad para ella, mitad para su hermano, Víctor Vale, un hombre más interesado en las ganancias que en la gente. Él nunca me perdonó que convirtiera parte del negocio en fundación. Dice que gasto dinero en gente que no importa. Elías apretó el volante. ¿Y por eso te sigue? Porque cree que estoy usando a alguien para quitarle su parte. Lo miró directo. Y ese alguien eres tú. En los días que siguieron, Willow Creek se volvió menos tranquilo. Un dron sobrevoló el taller. Llegaban correos sin remitente, con frases cortas: «Cuida a la niña». Elías intentó no mostrar miedo frente a Hazel, pero la mirada de un padre no sabe mentir. Adriana visitaba menos, ocupada en enfrentar las maniobras de su hermano y los socios que le quedaban fieles. Una noche, mientras ajustaba un carburador, Elías vio entrar a un hombre en traje oscuro. «Trabajo para la familia Vale», dijo con un tono cortés. «Mi jefe quiere ofrecerle una suma generosa por mantenerse al margen». Elías soltó la llave inglesa y se limpió las manos despacio. «Dígale a su jefe que hay cosas que no se venden». El hombre sonrió de lado. «Entonces cuide que no se las quiten». Esa amenaza se quedó flotando en el aire como el olor del aceite quemado. Adriana volvió 2 días después exhausta. «Van a intentar cerrarme legalmente. Usarán cualquier cosa. Cuentas, donaciones, incluso el dinero que te transferí».
Elías la miró con esa serenidad que solo tienen los que ya lo han perdido todo una vez. Entonces usaremos lo que tenemos, ¿verdad? Ella lo miró como si le hablara un idioma que había olvidado. ¿Verdad? En mi mundo eso no basta. Él sonrió. En el mío es lo único que queda. Esa misma noche Adriana tomó una decisión. Haría pública toda la historia. Convocó a la prensa local para hablar del programa Segunda, del taller comunitario y del valor de la gente que nadie mira. Elías no quería salir en cámaras, pero ella insistió. No se trata de mí, se trata de mostrar que la ayuda no es debilidad. Frente a los reflectores improvisados, su discurso fue simple. Hace meses, un hombre salvó a una desconocida en un restaurante. Hoy ese gesto se convirtió en una cadena de cambios. Y aunque algunos quieran frenarlo, el bien no pide permiso. Las palabras salieron del corazón y el público las creyó. Pero en el borde del público, entre los fotógrafos y curiosos, Víctor Vale observaba. Tenía el porte del poder sin alma, esa sonrisa que no toca los ojos. Cuando todo terminó, se acercó a Adriana y le susurró al oído. Te acaban de firmar la sentencia. Luego se giró hacia Elías. Y tú, mecánico, acabas de convertirte en mi problema. Esa noche, el taller olía a lluvia vieja y a metal caliente. Elías se había quedado solo, repasando mentalmente la conferencia, cuando escuchó el chasquido del portón trasero. Creyó que era el viento, pero enseguida sintió el olor inconfundible de gasolina. Corrió hacia afuera. Una sombra se movía entre las herramientas, dejando un reguero de líquido inflamable. «Oye», gritó. La figura volteó, encendió un fósforo. En el destello, Elías alcanzó a reconocerlo. Uno de los hombres de Víctor Vale. Sin pensarlo, se lanzó sobre él. El fósforo cayó al suelo. El fuego se alzó como un rugido y ambos rodaron entre llamas. Elías lo golpeó, lo desarmó y logró abrir la puerta principal antes de que el fuego se tragara las paredes. Los vecinos llegaron corriendo y entre ellos Adriana, descalza con el rostro desencajado. «Elías», gritó entrando entre el humo. Él la tomó del brazo y la sacó justo cuando el techo cedía. El taller, su sustento y su historia, ardía como una antorcha contra el cielo. Los bomberos tardaron 1 hora en controlarlo. Adriana se quedó a su lado cubierta de hollín, temblando. «Fue Víctor», dijo sin dudar. Elías respiró hondo. «No te culpes, esto no se acaba aquí». Ella lo miró con lágrimas y rabia. «Te arruinó. Todo lo que te di ya no sirve». Él le tomó el rostro con las manos. «No me lo diste por dinero, me diste propósito. Eso no se quema». La frase se perdió entre las sirenas y el olor a madera quemada. Cuando el amanecer pintó el horizonte, Elías ya sabía lo que tenía que hacer. No podía ganarle en los tribunales, pero podía hacerlo donde el poder de Víctor no alcanzaba, la verdad pública. Esa mañana grabaron un video frente a las ruinas del taller. No hubo producción ni cámaras profesionales, solo el celular de Adriana y la honestidad de un hombre cubierto de ceniza. «Esto es lo que pasa cuando el poder se asusta de la bondad», dijo Elías. «Nos quemaron el taller, pero no la idea. Seguiremos reparando, aunque sea con las manos desnudas». El video se volvió viral en cuestión de horas. Las donaciones llegaron de todos lados. Mecánicos, maestros, madres solteras. Gente que nunca los había visto, pero que se reconocía en esa lucha pequeña y digna. Elías no lo sabía, pero ese incendio sería la chispa que transformaría todo. Víctor Vale reaccionó con furia. Intentó demandarlos por difamación, pero la prensa ya había olido la historia completa. Investigaciones salieron a la luz. Cuentas falsas, contratos ocultos, tráfico de influencias. El magnate que se creía intocable empezó a hundirse en su propio lodo. Y mientras tanto, Adriana y Elías reconstruyeron el taller con ayuda del pueblo. Las paredes eran nuevas, pero el espíritu era el mismo: reparar lo roto, dentro y fuera de los motores. Cada día llegaban más personas pidiendo trabajo, queriendo aprender. Adriana los recibía a todos, con la humildad de quien conoció el vacío y decidió llenarlo de sentido. Una tarde, cuando el sol caía sobre la chapa recién pintada, Adriana se acercó a Elías con una carta. «Es del abogado de mi hermano», dijo. «Va a declararse culpable». Elías la miró sin alegría, solo con esa paz de quien ya no necesita vengarse. Entonces terminó. Ella negó despacio. «No, Elías, esto apenas empieza». Lo llevó al interior del taller. En la pared colgaba un cartel nuevo. Segunda, taller comunitario de Esperanza. Abajo, una foto de Hazel con las manos manchadas de pintura, sonriendo. «Tú la empezaste», dijo Adriana. «Yo solo la seguí». Elías se quedó mirando el cartel. Pensó en la noche del restaurante, en la silla cayendo, en aquel instante donde eligió no mirar a otro lado. Todo esto nació de un gesto. Adriana asintió. Los gestos cambian destinos, aunque nadie los aplauda. Luego guardó silencio, y con una sonrisa que mezclaba cansancio y ternura,
añadió, pero hay algo más que debo decirte. Sacó de su bolso un pequeño sobre blanco. Dentro, un papel doblado y una foto vieja. En la imagen, un hombre joven con un uniforme de taller y una sonrisa idéntica a la de Elías. Era mi hermano. Murió hace años en un accidente en la planta. Por eso abrí la fundación. Tú te pareces a él. Elías no supo qué responder. Adriana bajó la mirada. Tal vez por eso te busqué. No solo porque me salvaste, sino porque me recordaste lo que perdí. Elías sostuvo la fotografía entre los dedos como quien carga algo sagrado. Reconoció los mismos ojos cansados, el mismo gesto cuando sonreía sin pensar. No había duda. El hermano muerto de Adriana tenía su rostro, como si la vida se burlara del tiempo para unirlos por caminos invisibles. Tal vez el destino solo buscaba repetir lo que quedó pendiente, murmuró ella. Elías respiró hondo. O tal vez buscaba recordarte que aún hay personas que hacen las cosas sin esperar nada. Adriana sonrió, pero esa sonrisa traía lágrimas escondidas. Desde el incendio había cambiado. Ya no era la mujer elegante que bajaba de un auto negro, sino una más del pueblo. Cabello recogido, uñas manchadas de grasa, voz tranquila. En su mirada ya no quedaba miedo, sino propósito. Los meses que siguieron fueron un lento amanecer. El taller Segunda creció con la ayuda de voluntarios, donaciones y manos anónimas. Llegaban jóvenes sin rumbo, viudas con sus hijos, viejos mecánicos olvidados. Elías los enseñaba con paciencia. Adriana los escuchaba con el corazón. Hazel, entre risas, se convirtió en el alma del lugar, dejando dibujos en las paredes, autos de colores, soles grandes, frases como «todo se puede reparar». Cada trazo parecía curar algo. Los noticieros empezaron a llamar a Willow Creek el pueblo que renació de un incendio. Pero ellos no hablaban de fama, solo de trabajo, dignidad y segundas oportunidades. Un día cualquiera, mientras el cielo se llenaba de golondrinas, llegó una carta sin remitente. Elías la abrió con precaución. Dentro había una sola frase: «Cuida lo que construiste. El mundo necesita más manos como las tuyas». No había firma, pero ambos sabían de quién venía. Víctor Vale había sido condenado, pero no desaparecido. Y sin embargo, por primera vez, sus palabras no sonaban como amenaza, sino como rendición. Elías guardó la carta en una caja de herramientas vacía. «Hasta el enemigo puede enseñar algo», dijo en voz baja. Adriana lo miró, entendiendo sin necesidad de palabras. Esa noche, el restaurante Marino volvió a ser testigo de su historia. Elías y Adriana se sentaron en la misma mesa donde todo empezó. El lugar había cambiado poco. El mismo olor a café, la misma luz cálida, la misma esquina donde una vez alguien pidió ayuda sin voz. «¿Sabes qué creo?», dijo Adriana girando la taza entre las manos. «Que la bondad es el único negocio que nunca quiebra». Elías asintió. «Y que no hay inversión más grande que confiar». Afuera, la lluvia empezó a caer suave, como si el cielo quisiera limpiar la memoria del pasado. Cuando salieron del restaurante, Hazel los esperaba corriendo bajo un paraguas que apenas la cubría. «Papá, mira», gritó señalando el cielo. Un arco iris cruzaba el horizonte, reflejándose en los charcos del pavimento. Elías la cargó y Adriana los observó en silencio. En ese instante entendió que la vida le había devuelto algo más valioso que una empresa. Una familia que no nació de la sangre, sino del valor compartido. Elías levantó la mirada y sonrió. «Tal vez no somos ricos en dinero», dijo, «pero estamos llenos de todo lo que importa». Adriana lo tomó del brazo. «Y eso, Elías, es lo único que el fuego no puede quemar». Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y escribe en los comentarios una palabra que describa lo que sentiste. Porque a veces un solo acto de bondad puede cambiar más que una vida. Puede cambiar el mundo.